Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En lo profundo de las colinas de Tarsia, donde la Tierra todavía guarda cicatrices de antiguas guerras interestelares, vivía un hombre que no pedía permiso ni ofrecía explicaciones. Su nombre era Darío, y aunque muchos lo conocían como herrero, pocos sabían la verdad. Él no solo forjaba armas, forjaba destinos. Su taller era una caverna viva, alimentada por llamas que ardían con combustible ancestral. El metal que moldeaba no era simple acero, provenía de meteoritos caídos en zonas prohibidas y ruinas olvidadas por el tiempo. Cada martillazo que daba resonaba como un eco de guerra, como si el universo recordara algo que nadie más podía escuchar. Aquella tarde, cuando el cielo estaba teñido de rojo por las tormentas electromagnéticas que azotaban la región, llegó un mensaje. No lo trajo un mensajero, ni una nave. Lo trajo el viento. Un pergamino negro, envuelto en una cinta de ceniza, cayó frente a la forja y comenzó a arder lentamente sin consumirse. En su superficie se leía: forja una espada que no pueda ser rota. Una hoja digna de comandar mundos. Darío cerró el puño. Solo un grupo usaba ese lenguaje directo, autoritario, casi insultante en su arrogancia. El Imperio Talcari. Pero no era una orden oficial. No había firma. Solo una marca, un círculo rojo con 3 garras atravesándolo. Caelira, hija del señor de la guerra Sarkuon. Orgullo del ejército imperial. Heredera del trono de hierro vivo. Y ahora, ¿interesada en una espada forjada por un simple humano? La idea era absurda. Y sin embargo, la nota ardía en su palma sin quemarlo, como si supiera que él diría que sí. Darío no habló. No lo necesitaba. En silencio, caminó hacia el centro del taller y abrió un compartimento oculto en el suelo. Allí guardaba un mineral que jamás había tocado, reservado solo para una obra que mereciera todo de él. Fragmentos de roca estelar negra, pulsando con energía apenas contenida. Sacó el primer trozo y lo colocó sobre el yunque. El martillo se alzó. Y entonces, cuando el primer golpe resonó en el taller, algo se movió más allá del umbral. Una figura alta, delgada y armada, observaba entre los árboles de cristal que rodeaban el taller como centinelas antiguos. El reflejo de sus ojos dorados brilló apenas un segundo antes de desaparecer. Darío no miró hacia afuera. No tenía que hacerlo. Sabía quién era. Y sabía que si había venido en persona, no solo quería una espada. Quería comprobar con sus propios ojos si el último maestro humano todavía merecía ser temido. Y quizá, merecía ser desafiado. La puerta del taller no crujió. No vibró. No emitió sonido alguno. Solo se abrió, como si supiera que debía obedecer. Y entonces ella entró. Caelira caminó sobre el suelo de piedra negra como si pisara mármol, con la postura altiva de una criatura criada para ser temida. Llevaba una capa gris oscura cubierta de polvo de estrella, y bajo ella, una armadura ligera de placas vivas que se ajustaban a su cuerpo con cada respiración. Su cabello era como sombra líquida, recogido en una trenza de guerra que caía sobre su hombro izquierdo. Su rostro, afilado, elegante y sin una sola emoción visible. Sus ojos dorados recorrieron el taller como si midieran el valor de cada herramienta, de cada metal, de cada huella sobre la piedra. Pero no se detuvieron en nada de eso. Se clavaron en Darío, que no había dejado de trabajar. Esperaba algo más imponente, dijo sin preámbulo. El herrero que hizo arrodillarse al general Mornak solo con una daga. El que selló la puerta de Corben con una lanza de sangre. Pero esto... Se acercó. Despacio. Esto no es un guerrero. Esto es un hombre que envejece junto al fuego. Darío dejó el martillo sobre el yunque, giró apenas el rostro y la miró por primera vez. Y sin embargo, aquí estás. Cruzaste 3 sectores para encontrarme. Debes estar más desesperada de lo que aparentas. Caelira entornó los ojos. Dio un paso más cerca. Ahora solo lo separaban unos pocos centímetros. Su aliento tenía un aroma metálico, como si en lugar de aire, respirara batalla. No estoy aquí para rogarte. Solo para darte una oportunidad. Forja la espada. Termina lo que otros no han podido. Y después. Se giró,
Tomó el mineral que él preparaba y lo alzó sin dificultad. Después la usaré contra ti. El eco de esa promesa quedó flotando en el aire, como una sentencia ya escrita. Dejó la piedra con un golpe seco sobre la mesa y se alejó sin pedir permiso. Pero antes de salir, se detuvo junto a la puerta, sin girarse. Si me derrotas, seré tuya. Si mueres, te recordaré como un idiota que creyó poder tocar el alma de una Talcari con una herramienta oxidada. Y se fue. Solo entonces, cuando la puerta se cerró de nuevo, Darío permitió que la tensión se deslizara por sus hombros. No era miedo lo que sentía. No era deseo. Era algo más antiguo. Más visceral. Caelira no era como los demás enemigos que había enfrentado. Ella no buscaba una espada. Ella buscaba a alguien que pudiera romperla por dentro sin necesidad de herirla. Y eso era mucho más peligroso que el filo de cualquier hoja. La tormenta magnética rugía sobre las colinas de Tarsia, tiñendo el cielo de un azul hirviente mientras relámpagos sin sonido recorrían las nubes artificiales. El taller de Darío vibraba bajo la energía de los vientos solares, pero dentro todo seguía en silencio. Solo el martillo rompía la calma con golpes secos, profundos, deliberados. Caelira había vuelto. No dijo por qué. No preguntó si podía quedarse. Simplemente caminó dentro, se quitó la capa empapada de electricidad estática y se sentó en una vieja silla de piedra junto al horno. Desde allí, lo observaba trabajar. No hablaba. Solo lo miraba. Durante horas. Él tampoco le preguntó nada. Golpeaba el acero vivo sobre el yunque una y otra vez, hasta que los nervios del metal reaccionaban como si respiraran. La espada tomaba forma lentamente. Una hoja ancha, elegante, con una curva apenas perceptible que recordaba a las antiguas espadas de los duelistas del sistema Core. Pero había algo más en esa hoja. Algo que vibraba cuando Caelira se acercaba. Una noche, mientras Darío limpiaba las brasas y preparaba los moldes, Caelira se puso de pie. Caminó hacia la hoja aún incandescente y pasó los dedos a milímetros del filo. Sus ojos seguían la línea del arma como si estuviera leyendo un texto antiguo. Nunca vi a un humano trabajar así, dijo en voz baja, sin ironía. Este acero, obedece tu voluntad. Darío no respondió de inmediato. Se limpió las manos con un paño ennegrecido por años de batalla y la miró. El acero obedece cuando le muestras respeto. Lo mismo ocurre con las criaturas salvajes. Caelira alzó una ceja, sin girar el rostro. ¿Estás diciéndome salvaje? Estoy diciendo que no todas las cosas obedecen por miedo. Ella se volvió hacia él. Estaba más cerca de lo que Darío había notado. Podía sentir el calor de su cuerpo, pero no era el calor de una forja. Era un calor vivo, peligroso, que nacía de su piel dorada marcada por líneas tribales que parecían latir suavemente bajo la luz del fuego. «Ten cuidado, humano», susurró. «Mi especie ha destruido planetas por menos que una insinuación. Y la mía ha sobrevivido sin tecnología. Sin imperios. Solo con herramientas como esta», respondió, alzando el martillo. «Así que tal vez, deberías tener tu cuidado». Caelira no se apartó. Sus rostros estaban separados por el grosor de un suspiro. Había tensión, sí, pero también una electricidad invisible, una promesa silenciosa de algo que aún no se atrevía a nombrarse. Entonces, sin previo aviso, ella alzó una piedra oscura y la dejó caer sobre la mesa. El golpe retumbó como un corazón golpeando costillas. «Agrega esto al filo. Es mineral de guerra. Solo se encuentra en los campos de lava de Kaltar. Muy pocos pueden tocarlo sin quemarse. ¿Y tú quieres que lo toque?» Caelira se inclinó hacia él, sin apartar la mirada. Su voz fue un murmullo que le rozó el oído. «Quiero ver si puedes soportar el dolor sin gritar». La piedra quedó allí, humeando suavemente, mientras ella se alejaba sin esperar su respuesta. Sus pasos no resonaban. Era como si flotara. Darío volvió a su trabajo. Pero esa noche, por primera vez, su mano tembló al tocar el metal. No por miedo. Por lo que empezaba a sentir, por la mujer que algún día vendría a matarlo. El sol artificial no había salido todavía, pero el calor del horno llenaba cada rincón del taller como una respiración pesada. Darío no había dormido.
Las últimas piezas de la empuñadura estaban ensambladas y la hoja, terminada. Brillaba como si tuviera un núcleo propio, una columna de energía atrapada entre capas de acero vivo. Kaelira lo observaba desde el rincón más oscuro del lugar. No se había movido en horas. No preguntaba por el avance, no exigía resultados. Solo lo vigilaba, como si esperara algo más que una simple creación. Como si cada golpe del martillo estuviera modelando no solo la espada, sino algo entre ambos que ninguno había pedido. Darío colocó la espada sobre la mesa central. La hoja latía con una luz azul pálido que recorría las venas metálicas como si respirara. Kaelira se acercó sin decir nada. Su silueta parecía más alta con la sombra proyectada por el fuego. Extendió la mano y la tomó. En cuanto sus dedos tocaron el metal, una chispa recorrió su brazo, pero no la soltó. Apretó la empuñadura, la levantó y giró la muñeca con precisión absoluta. La hoja silbó al cortar el aire. «Es perfecta», dijo sin emoción. No esperaba menos. Darío cruzó los brazos. No sonrió. No la halagó. Solo la miró como si ya supiera lo que iba a decir después. Kaelira le devolvió la mirada. «Pero no fue hecha para mí. No la siento mía. Esta espada no quiere servirme. Quiere probarme». Dejó la hoja sobre la mesa, sin cuidado. Dio un paso hacia él. «Así que eso haré. Mañana. Al amanecer. En el círculo de roca. Combate ritual. Tú, yo y la espada». La voz le salió más baja, más seca, como una sentencia que ni ella misma deseaba pronunciar. Pero una Talcari no retrocede, aunque lo desee. Darío no reaccionó de inmediato. Caminó hasta la mesa, tomó la hoja con la misma calma con la que un hombre toma una copa de agua y la colocó de nuevo en su soporte. «Aceptado». Kaelira asintió lentamente. Pero no se marchó. Lo observó, como si buscara una señal, una grieta, una duda. Él simplemente volvió a su rincón y echó más carbón en el horno. El fuego rugió con un brillo anaranjado que se reflejaba en sus ojos. Kaelira se acercó. Estaban demasiado cerca otra vez. Los dos sabían lo que ocurría cuando eso pasaba. Pero no se tocaban. «No aún». «Pudiste negarte», murmuró. «Pudiste no venir», le respondió. Sus respiraciones estaban sincronizadas. Una gota de sudor cayó por el cuello de Darío. Kaelira la siguió con la mirada, pero no dijo nada. Solo se giró despacio y caminó hacia la salida. Cuando estuvo en el umbral, se detuvo y dijo sin mirar atrás: «Si me derrotas, no voy a huir». Y luego se fue, desvaneciéndose en la niebla gris de la madrugada, dejando tras de sí no una amenaza, sino una promesa que ardía más que el fuego. Darío se quedó solo. Cerró el puño. Su cuerpo estaba en calma, pero su sangre hervía. No por el combate. No por la espada. Por ella. Y por lo que vendría. La noche cayó como una manta de obsidiana sobre las colinas de Tarsia. El cielo era una bóveda sin estrellas, y el viento apenas se atrevía a soplar. El mundo parecía contener la respiración. En el interior del taller solo se escuchaba el crujir lento del fuego apagándose. Darío estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la piedra. La espada descansaba sobre sus piernas. Había cerrado los ojos, no para dormir, sino para sostener el silencio. Su mente repasaba cada movimiento, cada giro, cada posible error. No en la batalla. En ella. Porque Kaelira no era un enemigo. No era una aliada. Era un incendio. La puerta se abrió sin previo aviso. No hubo ruido. Solo la presencia que cambió el aire. Kaelira entró sin su armadura, envuelta en una túnica ligera que no pertenecía a este planeta. Sus pies desnudos no hacían eco, pero su mirada atravesaba la oscuridad como una lanza. Darío la vio sin moverse. Ella tampoco habló. Caminó hasta el compaso lento, sin apuro, como si cada segundo le perteneciera. Se detuvo frente a él, lo miró sin bajar la cabeza. Él no preguntó por qué estaba allí. Ella no explicó. Simplemente se agachó y se sentó frente a él, sin romper el contacto visual. Entre ambos, la espada brillaba suavemente,
como si respirara su tensión. Caelira alargó la mano y acarició la hoja con la yema de los dedos. «Late», susurró. Como si tuviera miedo. «No es la espada», respondió Darío. Ella levantó la vista. Durante un largo instante no dijo nada. Luego, deslizó la mano sobre el filo hasta llegar a la empuñadura, y desde allí, lentamente, hasta tocar los dedos de Darío. Su piel era cálida, seca, firme. «Mañana todo cambiará», dijo, apenas un susurro. «Quizá uno de los dos no despierte de nuevo. Quizá ninguno quiera hacerlo». El silencio entre ellos se volvió denso, palpitante. Caelira lo estudió como si tratara de leer lo que no se dice. Sus ojos dorados no eran fríos esa noche. Había algo roto en ellos. Algo contenido durante años. Algo que solo se revelaba cuando nadie más estaba mirando. Darío dejó la espada a un lado. Su mano rodeó la de ella, la atrajo lentamente hacia su pecho, dejando que sintiera los latidos. Fuertes. Constantes. Humanos. Ella no se apartó. Se inclinó. Su aliento le rozó los labios. Y entonces lo besó. No con timidez. No con ternura. Fue un beso como un golpe, como un grito ahogado, como si no supiera si quería poseerlo o destruirlo. Sus labios ardían, sus dedos se aferraban a su cuello como si temiera que desapareciera. Darío la correspondió sin reservas. Sus manos recorrieron la espalda desnuda bajo la túnica. La piel de Caelira tembló al contacto, y por primera vez, sus labios se separaron con un suspiro. No se dijeron palabras. No había espacio para ellas. La túnica cayó al suelo. Los cuerpos se entrelazaron como si hubieran estado esperando ese momento desde el principio de los tiempos. No fue un acto de amor suave. Fue necesidad. Furia contenida. Deseo que desbordaba los límites de la disciplina militar y de la forja silenciosa. Cada movimiento era una afirmación. Cada respiración, un desafío. Horas después, el fuego en el horno ya no ardía. Solo quedaban los dos, desnudos entre herramientas y piedra, cubiertos de sudor y silencio. Caelira apoyó la cabeza en su pecho, con los ojos abiertos, escuchando el tambor de su corazón. «No te voy a perdonar si me haces dudar mañana», susurró. «Entonces asegúrate de no perder». Ella sonrió. Por primera vez. Y lo besó de nuevo. Más suave. Como si ya lo hubiera elegido. El círculo de rocas se alzaba en lo alto de una colina solitaria, rodeado por monolitos partidos por antiguas guerras. El cielo era gris oscuro, cubierto de nubes pesadas que no dejaban filtrar la luz. Todo el aire estaba detenido, como si el planeta entero supiera lo que iba a ocurrir. Darío llegó primero. Vestía solo una capa de cuero gastada y llevaba la espada a su espalda, envuelta en una tela negra. No necesitaba más. No tenía armadura, no tenía escudos. No los quería. Caelira llegó minutos después, bajando del cielo en su nave personal. La compuerta se abrió y descendió sin compañía, vestida con su armadura ritual. No era su armadura de guerra. Era más ligera, ceremonial. Estaba diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, sin armas externas. Solo ella, sus sentidos y su fuerza. Sus miradas se cruzaron. No dijeron una palabra. Ambos entraron al círculo. Una línea tallada en piedra marcaba el límite. Nadie lo cruzaba sin estar dispuesto a sangrar. Darío desenvainó la espada. La hoja latía en su mano como si recordara cada golpe del martillo que la formó. Caelira alzó sus brazos, giró el cuello, preparó su cuerpo con la precisión de una asesina. Y entonces comenzó. No hubo aviso. No hubo sonido. Solo movimiento. Caelira se lanzó como una tormenta. Sus piernas eran truenos, sus puños eran relámpagos. Golpeaba sin pausa, buscando abrir la defensa de Darío. Él no retrocedía. Cada paso que daba era firme, cada giro de la hoja desviaba un ataque mortal por milímetros. La espada no era solo un arma. Era una extensión de su voluntad. Ella giró sobre sí misma y lanzó una patada al torso de Darío. El impacto lo hizo retroceder 2 pasos. Tosió. Sonrió. Caelira frunció el ceño.
Su ritmo se hizo más feroz. Golpeó de nuevo, esta vez con un gancho al rostro, pero Darío la bloqueó con el hombro, giró el cuerpo y deslizó la espada hacia su cintura. No la cortó, solo rozó la armadura, pero lo suficiente para que ella entendiera que podía hacerlo. Siguieron combatiendo durante largos minutos, cada uno entregando todo. La espada vibraba como si disfrutara la danza. El sudor caía por sus cuerpos, el polvo se levantaba bajo sus pies. Ninguno caía, ninguno se rendía, hasta que Darío hizo algo que Caelira no esperaba. Soltó la espada. La dejó caer a la tierra, clavada en el centro del círculo. Ella se detuvo. Él levantó las manos. «Ya no quiero pelear contigo». Caelira respiraba con fuerza. Su pecho subía y bajaba con cada aliento. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si no comprendiera lo que acababa de escuchar. «¿Te rindes?» «No. Ya gané. Te tengo aquí, frente a mí, viva. No necesito demostrar nada con esta hoja». Ella bajó lentamente la guardia. Caminó hacia él. Su expresión era dura, pero en sus ojos había otra cosa. Un brillo diferente. Una duda. Un deseo contenido. ¿Y si yo todavía quiero terminar esto? Entonces tendrás que matarme desarmado. Caelira se detuvo frente a él. Podía hacerlo. Podía aplastarle el pecho con un solo golpe. Pero no lo hizo. En vez de eso, alzó la mano y la colocó sobre su cuello, donde su pulso latía fuerte, valiente, temblando bajo su piel. Sintió su vida, su calor, su decisión. Y lo besó. Esta vez sin rabia, sin prisa. Lo besó como si ese momento fuera lo único real entre tantas guerras, tantas armas, tantas obligaciones. El círculo de roca se quedó en silencio. No hubo aplausos. No hubo testigos. Solo la espada, aún clavada en la piedra, y dos figuras abrazadas bajo un cielo que empezaba a abrirse. Horas después, Caelira abandonó su título imperial. Eligió quedarse en Tarsia. Eligió el fuego de la forja. Y eligió a Darío. No hubo imperios que lo comprendieran. No hubo coronas que lo aprobaran. Pero nadie volvió a retarlos. Porque cuando el acero se convierte en amor, no hay fuerza en la galaxia que pueda romperlo.